Amados, nuevamente nos encontramos para poder recibir lo más importante, que es la palabra del Señor. Porque nunca debemos de desconocer esto, que lo más grande que puede llegar a nuestra vida es la palabra, y es la que el Señor en esta hora nos ha convocado. Así que yo le voy a pedir que con respeto podamos pedir al Señor que nos dirija. Padre, en esta hora te ruego, Señor, que tú puedas dirigir, oh Dios eterno, tu palabra bendita a mi vida, a cada corazón que en esta hora ha de escucharla. Te pido, Padre amado, en tu misericordia, que atienda nuestras necesidades. Fluya, Señor, tu palabra como una agua viva, que pueda entrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra de vida la que te rogamos en esta hora, con la dirección de Jesús. Padre, te pedimos en la dirección de su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Quiero en esta hora leer un verso en Lucas, en el capítulo 20, verso 25, dice lo siguiente. Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. La gracia del Señor en esta hora sea dirigiendo mis labios. En el comienzo del ministerio de Jesús, cuando empieza a recorrer diferentes lugares, a través de su enseñanza fue atrayendo corazones en grandes multitudes. Se empezó a noticiar cada uno de las aldeas, los pueblos, todos aquellos lugares, con este conocimiento de este nuevo maestro itinerante, el cual recorría diferentes lugares para poder entregar una enseñanza. Esta enseñanza también empezó a cautivar o a llamarle la atención a estos grupos religiosos. Todas estas sectas religiosas que se encontraban en ese entonces, hombres versados en la Escritura, versados en el conocimiento de lo que era la ley y los profetas. Ellos también fueron seducidos a poder escuchar a este maestro, y cuando empezaron a atender de sus palabras, empezaron a sentir que había alguien que se acercaba al conocimiento que ellos tenían, alguien que podía llegar a su altura, y así empezaron a colocar atención y a seguirle. Mas no contemplaban estos dirigentes que este maestro iba a estar ceñido completamente a la Escritura, que no iba a sacar ni agregar nada a ella, no venía a hacer cambio de ninguna manera a la palabra que había sido establecida por Dios. Entonces, cuando él fue entregando el conocimiento de la Escritura, también dejaba entrever la forma en que estaba siendo dirigido este conocimiento a través de los líderes religiosos, porque ellos habían sido puestos por Dios como los pastores para Israel, para que puedan entregar el alimento a tiempo, pudieran estar preocupados de las necesidades del pueblo, pudieran estar preocupados de cada uno de ellos, y que de la palabra del Señor jamás tuvieran necesidad, porque ellos habían sido puestos para esta atención. Pero a través del tiempo, cuando ellos iban siguiendo a Jesús, estos grupos religiosos, Jesús los iba contrastando de acuerdo a la realidad que ellos estaban viviendo con respecto a la Escritura. Iba colocando delante de ellos que ellos distaban mucho de lo que estaban haciendo y de lo que estaban entregando. Ellos se habían dedicado primeramente a apacentarse a sí mismos. Ellos se habían dedicado a ver sus necesidades, y las necesidades de los demás fueron quedando relegadas en el camino. Más ellos no tuvieron ni un sentimiento de empatía por ninguna de estas personas, sino que siguieron asintiéndose de tal manera que ellos sentían que eran primeramente ellos los que tenían que satisfacer sus necesidades antes de los demás. Y los demás fueron viéndose como personas totalmente desprovistas y alejadas de Dios, que Dios no tenía ni una consideración con ellos. Pero este maestro se acercó a estas personas, le fue a entregar las necesidades que ellos tenían,
Mas lo que no habían hecho los dirigentes religiosos, los sacerdotes, esos grupos que estaban llamados a poder entregar el mensaje, poder entregar esta comunión entre el hombre y Dios, poder llevar al pueblo a Dios, no lo estaban haciendo, pero Jesús lo vino a hacer. Entonces, como Jesús empezó a contrastar la enseñanza que ellos tenían con la verdadera enseñanza de Dios, ellos empezaron a sentirse afectados, empezaron a sentirse incómodos. Después que habían visto en Jesús una persona cercana a ellos, ahora encontraban en Jesús una persona que los golpeaba constantemente, por cuanto les hacía ver que ellos estaban equivocados, que lo que estaban haciendo no le agradaba a Dios. Y esto fue colocando en ellos una animadversión hacia Jesús. Empezaron a sentir un desprecio. Cada vez que lo escuchaban se sentían irritados, confundidos. ¿Por qué? Y el pueblo cada día se aumentaba más siguiendo a Jesús, considerando que Jesús era un gran maestro que venía de parte de Dios. Mas ellos no podían echar mano sobre Jesús, no podían colocarle en el lugar que ellos querían. ¿Por qué? Porque las masas se los impedían. Entonces, ellos sintiéndose afectados constantemente, pero Dios lo que estaba haciendo, simplemente declarar que lo que Él había establecido, que el pueblo debía recibir, ellos no lo estaban haciendo. Entonces, en algunas parábolas que Jesús había entregado, ellos inmediatamente eran destacados ahí por Jesús. La labor que estaban haciendo era totalmente errada. Como le decía, distaba mucho de la línea o lineamiento que Dios tenía establecido. Santo es el Señor. Ellos habían forjado una imagen de Dios bajo sus normas morales. Estamos hablando de los sacerdotes, de los escribas, los fariseos. Y después se agrega este grupo también de los herodianos, que era contrario a muchas de las normas que ellos habían establecido, pero también distaban mucho de lo que es la ley de Dios. Ellos entonces habían forjado una imagen de Dios bajo sus normas morales y lo habían reducido a sus deseos íntimos, haciendo de Él un Dios limitado. Eso es lo que estaban haciendo estos dirigentes. Habían limitado a Dios ¿bajo qué? Bajo sus convicciones. Y habían colocado a Dios en esto, lo habían encasillado de tal manera que lo habían establecido bajo sus normas morales. Y con ello, a través de ello, podían justificar todas sus acciones, estas acciones violentas e inmorales. Las justificaban, ¿por qué? Porque habían degradado las normas de Dios. Siendo dirigente religioso, la Escritura, y eso entiéndalo usted muy bien, dejó de ser la norma a seguir para ellos, cuando la Escritura era la norma a seguir de todo Israel. A través del tiempo, desde el momento que se le entregó, hasta ese día era la norma que debían seguir ellos. Pero la Escritura dejó de ser esa norma, por cuanto empezaron a seguir sus propias normas, y esas normas que se establecieron de acuerdo a una estatura moral. ¿Y cuál era la estatura moral establecida? La que estaba bajo su conciencia. Estoy hablando de los líderes religiosos. Ellos establecían esta estatura moral. Entonces, esta estatura, que podemos decir que iba en decadencia día a día, esto no fue en ese entonces cuando Jesús vino, esto venía siendo arrastrado a través del tiempo, a través de los años, a través de las generaciones. Esto tenía una gran decadencia, que ya toda aquella clase, esa clase religiosa no tenía ni una relación con Dios, ni una cercanía con Dios, estaban totalmente lejos, aunque ellos no lo miraban desde ese punto de vista. Ellos consideraban que delante de Dios eran los mejores. Por eso esas normas que habían establecido estaban bajo sus preceptos, bajo su mirada, bajo su moralidad. Era entonces aquel que estuviera bajo de aquella norma que ellos habían establecido, el que estaba bajo de esa norma eran personas inmorales y totalmente desamparadas y alejadas de Dios. Qué fuerte la visión que ellos tienen. Nosotros encontramos en lo escrito de los evangelios el desprecio que ellos tienen por las personas.
sobre todo también por aquellos que ejercen ciertos oficios, un desprecio abierto, una aberración constante contra ellos. Ellos se sienten ofendidos. Mire, cuando Jesús les habla en algunas parábolas directamente, está mostrándolo a ellos la condición que están. Y ellos también se han sentido muy ofendidos, porque ellos son los que tienen el conocimiento, ellos son los que han sido puestos para dirigir todo lo que es la devoción y la dirección a Dios. Más cuando Jesús les habla, se han empezado a sentir ofendidos. Y esas ofensas que sienten, ¿cómo la empiezan a mostrar o a revelar? Mediante el odio, mediante el rechazo y una búsqueda constante de poder encontrar en Jesús, hacerlo caer en algo para destruirlo. Eso fue algo que ellos constantemente manejaron, que eran personas muy capaces para eso, eran personas que podían tomar largo tiempo para encontrar algo que pudiera destruir a Jesús. Santo es el Señor. Jesús le dice, tocante a una de las parábolas, le dice: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Para nosotros que conocemos todo esto, sabemos, o no lo vemos como una ofensa, sino que algo tan claro que ellos estaban muy lejos de Dios. Pero para ellos es una gran ofensa. Comparar a esas personas, que para ellos son personas despreciables, que van delante al reino de Dios, y ellos atrás se sienten muy ofendidos, muy afectados. ¿Qué piensa un fariseo? Nosotros también encontramos en la Escritura el sentimiento que ellos tienen. Mire lo que dice la Escritura. Dice que un fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Inmediatamente él hace una distinción de su persona con los demás. Dice: yo soy totalmente diferente a los demás hombres. Entonces, de acuerdo a su mirada, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, ¿cómo son los demás hombres según su mirada? Mira, los demás hombres según su mirada son, dice él, son estafadores, son injustos, son adúlteros. Para él son todas esas personas despreciables. Él está en un nivel superior. Él siente que bajo esa norma, en la cual él ha establecido como norma para él dirigir sus pasos, los demás fuera de esa norma caen en esta categoría de desprecio total. Santo es el Señor. Inclusive él agrega que ni siquiera es como ese, hablando de ese publicano que está pecho en tierra golpeándose, dice que ni siquiera como este. Si los demás tienen esa distinción, este es peor. Esa es la clase de norma que ellos han establecido. No las normas que Dios ha puesto, sino sus propias normas. Y de acuerdo a esa mirada, empiezan a hacer distinciones los hombres de ahí para abajo. Sobre eso no hay nadie más, solamente Dios. Pero están totalmente alejados de lo que es el propósito y el anhelo de Dios para su pueblo. Santo es el Señor. Por eso estos que se sienten ofendidos, pero vemos claramente lo que ellos señalan con respecto a las demás personas. Entonces, estas parábolas que el Señor ha ido entregando, cuando habla en una de ellas sobre los dos hijos, el padre les pide que vaya a trabajar a uno a la viña y él le dice que no. Uno dice que sí y después el otro dice que no. El que dice que sí, inmediatamente hace ver delante de todos los que están escuchando que es una persona que respeta, es una persona obediente, es una persona que quiere estar bajo el alero y la dirección de su padre. Y lo dice con mucho respeto que sí va a ir a trabajar. Pero el otro abiertamente dice que no. Pero aquel que dijo que sí, ya cuando nadie lo ve, cuando está en lo privado, él no tiene ni un sentimiento, ni siquiera un deseo de ir a trabajar, pero delante de los demás ha quedado como una persona noble.
mas el que quedó mal delante de las demás personas, diciendo que no quiere ir, que no va a ir a trabajar, mas en el camino, en la soledad absoluta, donde solamente él y su conciencia están, él dice que va a ir. Ahí nadie ve esa actitud, nadie la ve. Uno queda delante de los hombres queda bien, y el otro queda mal delante de los hombres, aunque el que quedó bien delante de los hombres no fue a trabajar, y el que quedó mal delante de los hombres sí fue. El Señor está diciéndole a ellos que ellos muestran bajo estas normas que respetan y aman y están dispuestos a dar todo por Dios, y así lo están voceando constantemente y lo están declarando a todos que ellos son personas que realmente aman a Dios de todo su corazón. Pero cuando ya están en su soledad, cuando ya están apartados de aquellos que han visto y aquellos que han escuchado, hacen todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces dice el Señor que ellos son aquel hijo hipócrita, aquel hijo que dijo que sí, pero después en su corazón no tiene ninguna intención. Inmediatamente está declarándolo a ellos, porque otros pusieron fe, como la ramera y los publicanos, pusieron fe al llamado, al mensaje que hizo Juan, y creyeron en fe y se arrepintieron y volvieron, aunque ellos no tenían ni una relación, ni una búsqueda con Dios, lo hicieron. Mas los otros, escuchando, no se arrepintieron. Santo es el Señor. De igual manera, cuando habla de la viña, aquel que fue entregada a aquellos labradores, hablando esta parábola de esta viña, que aquello que le fue entregada a la viña era para que la viña produjera, tuviera fruto, fructificara. Y el Señor a su tiempo, el dueño de la viña, vendría a buscar de aquel fruto, de aquellas cosechas. Pero cuando iba no había fruto, no había nada. Aquellos que estaban a cargo de la viña no estaban haciendo nada por el dueño de la viña, sino que estaban haciendo todo por ellos mismos, para ellos, nada más que para ellos. Y así el Señor, hablando en esta parábola, le deja bien claro que esos líderes religiosos en cuanto a esta historia son los malvados, ellos. ¿Por qué? Porque no permiten que la viña pueda producir y tampoco la trabajan como ha sido establecido por el dueño, porque les entregó algo tan grande, les entregó una viña para trabajar. Y ese es el pueblo de Israel, una viña en la cual ellos tenían que trabajar, una viña en la cual tenían que producir, una viña que tenía que expandirse, un reino puesto en sus manos para que pueda ser expandido el conocimiento y la gracia y la dirección de Dios. Pero ellos no lo hicieron, pero más dice en esa parábola que les será quitado y se les dará a otros que den fruto, a otros que la trabajen. Y vemos que lo que les fue entregado, lo que le fue colocado en sus manos, se lo fue entregado a la iglesia. La iglesia tiene un papel fundamental en esto. Es el trabajo constante y la dirección permanente de Dios para que pueda, esto que ha sido colocado en sus manos, pueda ser fructificado día a día, día a día. Santo sea el Señor. Y ellos cada día, cuando escuchan hablar de Jesús, empiezan a sentir odio, empiezan a sentir rechazo, empiezan a guardar este sentimiento que se transforma en una raíz de amargura para ellos. Ellos no quieren volver a Dios, ellos están conformes como están, ellos están conformes como viven, cuentan que las cosas son saludables para ellos, sin importar los demás. Y de la misma manera, cuando habla de la fiesta que dio el rey y mandó a convidar a aquellos que, según lo establecido, eran ellos los dignos. Pero ninguno quiso ir, ninguno, porque todos tenían compromiso. Cada cual tenía que velar por lo suyo, en sus negocios, en sus fiestas, en sus cansamientos, en sus trabajos, en el campo. Todos tenían algo que hacer. Ninguno fue. Está estableciendo claramente el Señor que estos que no eran dignos para estar en esa cena, son los que son echados a las tinieblas. Estos echados a las tinieblas, mas ellos, como le decía al principio, constantemente se sienten ofendidos por lo que Jesús está hablando. Pero lo que Jesús está diciendo, la gran responsabilidad que fue colocada en ellos, la gran responsabilidad que Dios puso en sus manos,
y no han sido capaces de poder trabajar, no han sido capaces de ser dirigentes excelentes en amor, en devoción y en entrega para la gran labor que Dios colocó en sus manos. Han sido totalmente personas insensatas, y eso han sentido que el Señor los está ofendiendo en esta parábola. Por eso ellos por miedo no colocan las manos sobre Jesús, porque tienen miedo de esas multitudes que le siguen, esas multitudes que creen en Él. Tienen miedo, entonces lo único que quieren es echarle mano. ¿Por qué? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Eran personas, Jesús habla muy claro, les ha dado a entender que las normas que ellos han establecido difieren totalmente de las normas establecidas por Dios. De las normas que Dios colocó, ellos la han dejado de lado. Es bueno al recibir el conocimiento de Dios, colocar todo el esmero por hacerlo lo mejor posible. Pero cuando se le empiezan a añadir una cantidad de cosas que hay que hacer antes de eso que es fundamental, ya pierde sentido o ya ha dejado de ser central lo que Dios quiere que haga el hombre. Y ellos dejaron lo central para dedicarse a las cosas minuciosas, a las cosas que se empezaron a buscar en forma meticulosa, pero lo central dejaron de lado, lo central no estaban realizando, lo central ya para ellos no era importante, como les decía al principio, porque ellos tomaron normas humanas, no las normas de Dios, normas humanas para poder colocar dirección a todas las cosas. Santo es el Señor. Por eso Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, le dice: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Inclusive se habían transformado en un estorbo para otros. Ellos impedían que aquellos necesitados que vemos en esas multitudes, necesitados, hombres con una sed y un hambre de justicia, ellos que tenían una necesidad tan grande, una necesidad espiritual, no podían saciarla, porque estos dirigentes no entraban ellos y no permitían que también estas personas que querían hacerlo, que querían acercarse, se les estorbaban y se lo impedían. No seamos estorbo para nadie. Hay que tener cuidado en esto. Nunca hay que ser estorbo para nadie, sino que proveer todo lo necesario para aquel que se acerca a Dios, despejarle el camino, aquel que quiere buscar a Dios, permitirle que lo haga con tranquilidad, permitirle y sacar todas aquellas cosas que pueden ser tropezaderos para aquellos que vienen al Señor con un corazón dispuesto. Aleluya. Por eso es importante. Ellos, cuando le dice esto Jesús, ellos se sienten ofendidos totalmente, porque sienten que ellos no son culpables, sienten que el pueblo se ha desviado, que ha buscado su propio camino. Pero si ellos no le han indicado el camino, no le han mostrado la senda, ¿cómo ellos pueden venir a Dios? ¿Cómo pueden encontrarse con Dios? Si el objetivo principal de ellos era mostrarles el camino, mostrarles la senda para que ellos nuevamente, o ellos entren en este camino y sigan este sendero. Pero ellos no lo hicieron. Más los dejaban cargados de culpa y ellos quedaban libres, porque dice que colocan cargas pesadas en ellos, más ellos no son capaces ni siquiera de tomar una. Eso es lo que hacían, y Jesús se los dejaba ver. Aquel Jesús que para ellos fue emocionante buscarle, para ellos fue algo nuevo de encontrar una persona como Él, ahora ya distaba mucho de lo que pensaban al principio. Si lo único que buscan
Estos hombres que tienen grandes diferencias, porque los saduceos, fariseos y los herodianos, inclusive los herodianos, tienen una gran diferencia en sus pensamientos, en su filosofía. Son totalmente antagonistas, totalmente dispares. Ellos no tienen nada en común. Lo único que ahora tienen en común, después de traer a través del tiempo grandes diferencias, grandes discusiones, ahora tienen algo en común para poder aunar fuerzas. Y el que se ha puesto como común para todos ellos es Jesús. Es Jesús, porque todos ellos empiezan a tener el mismo sentimiento de rechazo, de odio. Se sienten irritados, se sienten afectados por la misma persona que es Jesús. ¿Te das cuenta de lo que es capaz de hacer el hombre? Con tal que sus ideas permanezcan, aunque sean equivocadas. Es capaz de unirse con otros, que sus ideas también son totalmente contrarias a la suya. Pero si tienen un objetivo en común, se juntarán. Nosotros encontramos muchas veces esto en la Escritura. Aún las tribus, teniendo grandes diferencias entre ellos, pero cuando tenían un enemigo en común, todos se unían para ir a la batalla. Pero después de eso, mantenían sus diferencias, grandes discrepancias en la forma de ejercer justicia, en la forma de conducirse. Pero cuando tenían un enemigo en común, podían unirse de tal manera para tener fuerza y destruirlo. Eso es lo que estaban haciendo ellos, aun siendo tan poderosos, pero lo que querían, en diferentes áreas, en diferentes visiones que ellos tuvieran, poder encontrar algo para que Jesús pudiera ser destruido. Qué terrible es esto, qué terrible. Entonces, ahora vamos entendiendo el odio exacerbado de estos dirigentes por Jesús. Cuando hemos entrado, ¿por qué razón ellos ya persiguen a Jesús? Y los fines no son buenos, no son buenos. Por eso nosotros en el capítulo 3 y 6, capítulo 3 de Marcos, en el verso 6, inmediatamente se puede ver ahí, dice que los fariseos y los herodianos, uniéndose en consejo. Amado hermano, cuando alguien se une en consejo con otro, siendo tan antagonistas en sus pensamientos, es porque hay algo que están planeando. Esto se dejaba ver cuando se unen los fariseos con los herodianos. Se unen con un objetivo en común. Dice la Escritura claramente que era para destruir a Jesús. Consejos entre ellos, unidad entre ellos para destruir a Jesús. ¡Qué terrible! Por eso ahora estos fariseos en complejidad se han puesto en complicidad con los herodianos. Quieren poder estar en medio de la multitud y han planeado algo. Ellos sienten en una discusión entre ellos de qué manera lo pueden hacer, de qué forma, a qué apunta, porque tiene que apuntar a algo que sea totalmente delicado, algo que sea sensible en las personas, sea sensible en las personas y sea sensible también en el Estado. Y han encontrado algo que puede ser gatillante para que Jesús pueda ser destruido. Mire que son personas venenosas, malvadas, los herodianos, que ellos están totalmente ligados a la clase de gobierno, a Roma, porque dependen de todo lo que tienen, de los beneficios de Roma. Ellos están de acuerdo totalmente con todo lo que es tributo, porque también ellos reciben una gran ayuda y son parte importante en todo eso. Y los fariseos, que están en contra de todo esto, están en contra de lo que es el tributo, porque para ellos no hay otro rey, solamente Dios, y no se puede tributar a otro rey, porque sería una gran necedad. Entonces, cuando alguien se establece en Israel como rey
y está cobrando tributo, para ellos es ocupar el lugar de Dios. Y esto no lo aceptan. Usted sabe, cada vez que un fariseo o un escriba se encontraba cerca de aquellos que estaban cobrando tributo, para ellos, hermano, era una aberración tremenda, era un desprecio, algo que ellos sentían, hermano, llegaba a ser asqueroso para ellos acercarse a esas personas, porque eran personas repudiables, personas ladronas, personas que estaban en contra del pueblo de Dios y a favor de aquellos que los esclavizaban. Por eso estas dos posturas de los herodianos y los fariseos encontraron algo que era gatillante: la sensibilidad de las personas. ¿Qué estaban las personas? Las personas se han sentido abusadas por el gobierno romano, se han sentido que han sido, hermanos, quitados en usura lo que es un tributo, que muchas veces les queda poco a ellos por cumplir estos tributos que está pidiendo el Estado. Pero también detrás de ellos nosotros no podemos desconocer que el Estado pedía un tributo, más los publicanos, aquellos cobradores de impuestos, agregaban un impuesto más y era alto. Entonces todo esto iba en desmedro de la población, en desmedro de la familia, de los hogares, de las tierras, en desmedro de ellos, porque ellos cobraban un valor más alto. Entonces todo esto era sofocante. El pueblo, todo este tema era sensible. Y también estaba la otra sensibilidad, que el pueblo no se puede levantar en contra del Estado. No puede decirle al Estado que está haciéndolo mal. Aquello que se levantaba a decirle al Estado que lo que estaba haciendo no era correcto, era inmediatamente tomado por sedición y llevado, y el castigo no era menor. Entonces era una situación sensible. Y esto, que ellos se pusieron de acuerdo, que ya lo venían planeando por mucho tiempo, encontraron algo que era de sensibilidad total y se lo llevan a Jesús. Pero ellos no quieren estar presentes para que Jesús no encuentre que ellos están haciendo alguna pregunta capciosa. Ellos lo que hacen es enviar a sus discípulos, enviar los discípulos de los fariseos y discípulos de los herodianos para que se mezclen en medio de la multitud. Y al estar en medio de la multitud mezclados ahí, escondidos, asolapados, como espías, fingiéndose justos. ¿Para qué? Para sorprenderle en alguna declaración. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Cuando lo encuentren en alguna declaración, poder entregarle al poder y la autoridad de Roma. Ellos querían eso. Por eso fueron estos discípulos escondiéndose ahí en medio de ellos, acercándose lo más que pudieran a Jesús, no tan cerca ni tan lejos, porque lo que ellos querían expresar tenía que ser escuchado por todos, porque era algo sensible. Querían escucharlo. Entonces no querían estar muy cerca de Jesús para que los demás no pongan atención a esto o no llegue a sus oídos el sonido de la pregunta, sino querían estar distantes, pero también no tan lejos de Jesús para poder exponer aquella pregunta. Y lo hacen en forma lisonjera, de tal manera de poder cautivar a aquel que va a dar la respuesta. Y aquel que escucha aquella pregunta no sienta que ellos lo están haciendo con mala intención. Fueron muy astutos, es un plan muy elaborado, es un plan que no se desarrolla en un momento. Este plan se viene desarrollando por mucho tiempo, lo que no encontraban algo que fuera tan sensible como esto, pero ahora lo encontraron, escuche, santo sea el Señor. Quieren colocar a Jesús en una situación incómoda, en una disyuntiva frente a sus seguidores o delante del gobierno romano, colocando estos espías. Santo sea el Señor. Jesús escucha la pregunta de ellos, que viene con lisonja. Ellos se acercaron al maestro, como le digo, a una distancia prudente, y le dicen: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
Primeramente hacen una lisonja y después le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar este tributo? ¿Es lícito? Jesús inmediatamente sabe que detrás de esta pregunta o esta lisonja que es muy sutil, con una adulación, tenía el objetivo de conseguir dos cosas. Las dos cosas eran tener primeramente a Jesús entre la espada y la pared. A Jesús en una situación totalmente incómoda, según ellos. No es que Jesús estuviera. Según ellos habían colocado a Jesús en una situación incómoda y lo han comprometido a dar una respuesta. Jesús va a dar una respuesta. Una de las dos respuestas que ellos ya la han estudiado, una de las dos tendrá que dar. Tendrá que estar a favor del tributo o tendrá que estar en contra del tributo. Pero ellos tienen muy claro que lo han puesto en esta situación porque se tiene que él mostrar en una de estas dos situaciones. Lo quieren colocar, ¿para qué? Para que delante del pueblo él carezca de toda reputación y pueda ser colocado, de acuerdo a la respuesta, en una situación como enemigo del Estado o enemigo del pueblo. Si dice que hay que dar tributo, se vuelve enemigo del pueblo, porque para el pueblo este es un tema muy sensible. Es tan sensible que se sienten ellos esclavos y sienten que todo su trabajo va al Estado y que lo que les queda no es suficiente. Entonces, cantidad de gente pobre. Incluso hay impuestos que están establecidos por personas. Por el hecho de haber nacido tienen que pagar impuestos. Por el hecho de tener tierra tienen que pagar impuestos. Por el hecho de vender alguna mercadería tienen que pagar impuestos. Por el hecho de transitar por los caminos tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos por diferentes índoles. Y entonces, como hay una usura, hay un abuso desmedido de esto, aleluya, saben que Jesús tiene, si está a favor del impuesto a César, inmediatamente se vuelve enemigo de todo ese pueblo que le sigue. Pero si está a favor del pueblo, que eso es lo que quisieran escuchar cada uno de ellos. No quisieran escuchar porque de acuerdo a la sensibilidad que tenemos, queremos que Jesús dé una respuesta. De acuerdo a la óptica que nosotros tenemos, queremos que Jesús sea empático con nosotros y nos pueda decir que Él también comparte lo que nosotros sentimos. ¿No te das cuenta que muchas veces viene ese sentimiento? Queremos que Jesús tenga empatía con lo que nosotros estamos observando. Queremos que tenga empatía y deba hacer o resolver las cosas de acuerdo a la manera que nosotros lo haríamos. Entonces, cuando se hace esta pregunta, lo que espera el pueblo es que sea empático con ellos. Y si Jesús dice que está en contra del tributo, inmediatamente estaría señalando que todas las cosas están mal hechas, que todo lo que se está realizando no tiene sentido y que Él está en favor del pueblo, está a favor de aquellas situaciones que ellos viven. Y también están ahí los que siempre están en medio de la multitud. Recuerde que los romanos nunca dejaron de estar en medio de ellos, porque era importante que fueran observadores para que todas reuniones que se hicieran al aire público, todas estas reuniones carecieran de violencia y se desarrollaran en paz, y no hubiera ni un dirigente que pudiera levantarlos en contra del gobierno que está de turno. Por eso también están estos en medio de ellos. Donde hay multitudes, hay grupos de soldados puestos para el orden, para la tranquilidad y que todas las cosas se desarrollen en paz. Están los dos sentimientos, está el Estado presente y también está el pueblo que constantemente siente que son abusados.
Vuelvo a decirte, muchas veces es el sentimiento de los hijos de Dios, que Dios sea empático con sus pensamientos. Y ahora, cuando Dios da una respuesta, Él es sabio. Jesús es sabio. Él tiene las cosas en total control. Nada se escapa de sus manos. Y para ellos que esperan esta respuesta, sabiendo en sus corazones, después de algo tan estudiado, que Jesús va a quedar en problemas. Jesús se va a meter en problemas graves. Mas Jesús ni siquiera cargando una moneda, porque no llevaba nada en sí, no llevaba ninguna moneda. Más pregunta, que le hagan llegar una moneda. Esa moneda que le hacen llegar, esa moneda tiene en su cara, tiene la imagen del César. Cuando está la imagen tallada ahí, inmediatamente hace una distinción. Y no es que el Señor esté señalando algo para decir yo estoy separado completamente de lo que es la tierra, de lo que sucede en la tierra, del gobierno terrenal con el gobierno celestial. Aquí no hay ninguna separación. Jesús es el que tiene control sobre todas las cosas. Deja bien claro a dar respuesta a lo que ellos se están preguntando y los deja totalmente perplejos, como también te va a dejar o te ha dejado muchas veces perplejo cuando has querido que el Señor pueda sentir conforme a lo que tú estás pensando, y el Señor hace algo totalmente diferente. Él lo que hace no destruye a nadie, Él lo hace todo bien. Cuando Jesús habla, le dice, ¿qué es lo que hay en la imagen? Si la imagen es de César, le dice, entonces da a César lo que es de César. Eso le pertenece a César. Eso le pertenece a César, y dar a Dios lo que es de Dios. Cuando pide este denario y da esa respuesta, la verdad que es una respuesta insospechada. Pero el Señor sabía que detrás de ello también venía una tentación. Detrás de ello querían colocar a Jesús en una situación incómoda, difícil. Nosotros, si estuviéramos presentes en ese lugar, no veríamos en el rostro de Jesús ninguna preocupación. Frente a esa pregunta no veríamos en Él ninguna aflicción. Lo veríamos tranquilo, lo veríamos confiado, lo veríamos sabiendo que la respuesta que Él va a dar va a ser la adecuada. Te digo a ti en esta hora, no trates de que Jesús tenga empatía por lo que tú estás viviendo. Lo que hace que Dios haga justicia, que Dios haga todas las cosas conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Y tú quedarás tranquilo, tendrás respuesta siempre de parte de Dios. Pero no coloques a Dios de ninguna manera en una situación en la cual Él no te va a dar respuesta, porque vas a querer tú buscar empatía de parte de Él. Y cuando le muestra el denario, Él dice esto: ¿de quién es la imagen? ¿Qué hay en la inscripción? En la inscripción y la imagen detallan claramente que es de César, Tiberio César, que está en ese tiempo. Ahí está puesto. Entonces, si está la imagen de Él, que es el poder reinante, si está la imagen de Él, eso le pertenece a Él. ¿Qué tenemos que, Jesús dice, dar a César lo que es de César? Y a Dios lo que le corresponde a Él. Vuelvo a decir, Jesús no está diciendo que no tiene soberanía sobre todas las cosas. Él de ninguna manera está diciendo eso, porque cuando nosotros leemos en Deuteronomio, en el capítulo 10, dice lo siguiente: he aquí, de Jehová son los cielos y los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo le pertenece a Dios, todo es de Él. No hay nada que le pertenezca al hombre. Dios ha colocado a los hombres para que tengan una administración de estos bienes, pero no son de ellos, no les pertenecen. Todas estas cosas le pertenecen a Dios. Por eso, si Jesús decía que era ilegal dar el tributo, habría tenido problemas con Roma. Inmediatamente ellos esperaban. Mire la respuesta que ellos esperaban, viendo esa cantidad de multitud,
era que Jesús dijera que estaba en desacuerdo con el tributo. E inmediatamente alistados aquellos que iban a tomar a Jesús y lo iban a llevar por sedición. Pero se quedaron las cosas en paz, en tranquilidad. Aquellos hombres no tuvieron nada más que hacer. Frente a esa respuesta, quedaron totalmente sus armas caídas. Quedaron totalmente, sus semblantes quedaron confundidos. Porque jamás esperaron que Jesús diera esa respuesta. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Santo es el Señor. Mira, el Nuevo Testamento establece claramente principios que nosotros, cómo vamos a relacionarnos con Dios, cómo se relaciona el cristianismo también y el Estado. Aquí no hay una cosa separada. Recuerde que todo le pertenece a Dios. Todo. Nosotros somos parte del Estado, como ellos eran parte del Estado y tenían que pagar también todos estos tributos y también contribuciones. Lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos también de ese lugar como nosotros. Nosotros somos ciudadanos, nosotros pertenecemos a una nación y también esa nación nos demanda a nosotros tributo, nos demanda a nosotros poder estar ahí para dar lo que ellos nos solicitan. No podemos desentendernos de estas cosas, porque todas estas cosas también traen progreso, todas estas cosas traen desarrollo, todas estas cosas también son provistas para que el hombre tenga tranquilidad, paz, seguridad, para que tenga justicia, para que tenga salud. Y todas estas cosas, y podemos enumerar muchas de ellas, son dadas por el Estado en base a los tributos, en base a los impuestos. Y no podemos desentenderlos de ellas, y menos nosotros como cristianos. Como cristianos debemos estar ahí, dispuestos, preparados, para poder dar lo que se nos exige. Mire, si usted hace uso de algo que el Estado provee, a usted se le cobra un impuesto. A usted se le cobra un uso de aquello. Usted no puede usar nada si no está pagando por aquello. Todo tiene un compromiso. Si usted recibe la luz, tiene que pagar por ella. Si recibe el agua, tiene que pagar por ella, porque está haciendo uso de ella. Tiene que pagar por los caminos que transita. Y así una diversidad de cosas, aunque a veces parezcan injustas. ¿Cómo las personas podrían relacionarse entre sí si no están de acuerdo en obedecer las leyes que se han dado en común? ¿Cómo podrían hacerlo? El Estado ha sido ordenado por Dios y las leyes han sido impuestas para que no hayan caos. Recuerde cuando estuvo el gobierno de Roma, trajo paz, trajo tranquilidad. Aquellos mares que eran atacados por piratas dejaron de atacar. Aquellos caminos que se formaban, grupos de forajidos dejaron de estar. Y ya la gente podía transitar de un lugar a otro tranquilo. Aunque habían ciertos grupos pequeños que estaban haciendo de vándalos. Pero en general, en todas las provincias, en todos los lugares, se podía gustar de la paz. Santo es el Señor. Por eso, tanto el Estado como las personas no debemos nunca desconocer que pertenecen a Dios. El Estado y las personas pertenecen a Dios. Dice bien claro, todo es de Él. Los cielos son de Él, cosa que nadie tiene posesión de los cielos. Y si alguien pudiera, no me cabe la menor duda, que ya se habría hecho dueño del cielo y del aire. Pero puede en esta tierra, muchos se han hecho dueños, pero Dios es dueño de todo. Tanto el Estado y las personas le pertenecen a Dios. Por eso si esta demanda que el Estado nos hace entra en el conflicto, y hay que tener cuidado con esto, si entra en el conflicto con la lealtad con nosotros que tenemos a Dios, lo primero para nosotros debe ser Dios. Si el Estado nos quiere apartar de nuestra fe, recuerde que inmediatamente entramos en oposición en el Estado, con el Estado. Hay muchas cosas que nos demandará el Estado,
pero si el Estado nos coloca en oposición a Dios, inmediatamente debe prevalecer nuestra lealtad y nuestra devoción a Dios. Ese debe ser el que ocupa el primer lugar. ¿Me escucha? Pero si estamos en circunstancias normales, debemos como cristianos estar ahí dando todo lo que se nos solicita. ¿Por qué? Porque el cristiano debe hacer, el cristianismo en sí, debe hacer de cada ciudadano una mejor persona. Y esto no debe llamarle la atención a usted, debe ser algo que nosotros debemos hacer constantemente. El cristianismo, realmente ser seguidores de Cristo, estar en el Evangelio, en esta fe, debe hacer de nosotros una mejor persona, un mejor ciudadano en esta tierra. Y le podría decir algo más, que usted debe ser mejor que aquellas personas que no conocen a Dios. Usted debe estar por sobre ellas en cuanto a ser una mejor persona. No mirando en desmedro, sino siendo ejemplo para otros de que hay un Cristo vivo en su vida y en su corazón. Estos fariseos y estos herodianos que planearon todo esto quedaron confundidos, se dio respuesta, Jesús siguió trabajando, siguió enseñando, esto quedó ahí. Por eso te quiero decir en esta hora que no debes sentirte esclavo del sistema. Muchas personas están constantemente reclamando contra el sistema. Y no hablo del mundo, estoy hablando de cristianos que reclaman por una cosa y reclaman por otra. Reclaman cómo se hacen las cosas. Debemos tener un pensamiento, debemos tener ideas. Pero recuerde que hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que han sido establecidas y debemos ceñirnos a ellas. Por eso lo que nosotros no debemos hacer es sentirnos esclavos del sistema, por muy injusto que parezca. Debemos sentir que el sistema está dirigido por Dios. Dios tiene control sobre todo aquello. Y si algo nos demanda el Estado, si algo nos demanda, Dios nos ha de proveer. Recuerde lo que hizo cuando se le demandaba a Jesús sobre el pago en el templo. ¿Había una provisión para eso? Claro que sí, pues. Porque Dios es el que da todo y suple todas tus necesidades. Si alguien te exige algo, Dios te va a dar para poder cubrirlo. Cuando le piden al Señor el pago por el templo, ¿qué es lo que hace? Le dice a Pedro que vaya a pescar. El primer pez que pesque tiene que abrirlo y ahí va a estar la moneda que va a pagar lo de él y lo de Pedro. ¿Te das cuenta? Había una provisión para cubrir aquella necesidad, para cubrir la exigencia de un impuesto. Si a ti te exigen estas cosas, no me cabe la menor duda que Dios te va a dar. Dios te va a proveer para todo aquello, para que tú no te sientas un esclavo del sistema y te mires a ti mismo diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Recuerda que de dónde va a salir no va a ser de ti, sino que va a salir de Dios. Dios va a ser el proveedor de aquello. Así que tú tienes que vivir confiado, debes vivir tranquilo. Todo lo que nos rodea, y esto lo tienes que tener tú presente, todo lo que nos rodea nos pertenece. Todo lo que nos rodea nos pertenece y ha sido dispuesto para nosotros. Es tuyo y mío. Pero también el apóstol Pablo deja algo muy claro, para que no haya un sentimiento extraño. Dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Y en eso también se deja entrever qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Debemos hacer todo como para Dios. Todo lo que hagas. Si alguien te pide algo, lo haces como que lo haces para Dios. Como si había una exigencia, Jesús les decía, si alguien te pide que lleves 1 milla, lleva 2. Lo que está diciendo que la otra milla debe haber un sentimiento que lo está haciendo para Dios. Lo está haciendo para Dios, aunque parezca injusto. Pero haz todos los días las cosas como que es para Dios. Y lo estás haciendo para agradarle a Él, para sentir satisfacción en tu corazón. Que el Señor se alegra cada día en lo que tú haces. Dice la Escritura claramente que somos de Él.
Somos de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, debemos tener claro qué es lo que debemos dar a Dios. Si Jesús dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es de Dios? ¿Qué debemos dar a Dios? Te quiero decir que en primera instancia nuestro corazón debe amarle a Él, nuestro corazón debe ser de Él, debe pertenecerle a Él. Nuestro amor a Él debe ser o debe estar en un nivel superior. ¿Escuchas? El amor que tú tienes para Dios tiene que estar en un nivel más elevado y superior que el amor que tú tienes por tus seres queridos. Aunque suene extraño y a veces confronte el sentimiento de las personas, pero Jesús dice que esto debe ser distinguido. Debe haber una distinción entre el amor que tú tienes a Dios y el amor que tú tienes por tus seres queridos. Dice que debe ser, que debes amar a Dios. Y se muestra esto, que aquel que ama a Dios está dispuesto a renunciar completamente a su padre, madre, está dispuesto a renunciar a su esposo, su esposa, sus hijos, está dispuesto a renunciar a sus hermanos y sus hermanas. Estamos hablando en un amor de un nivel superior. No puede ser este amor superior a los padres, a los hijos, estar por sobre el amor a Dios. El amor a Dios debe tener un nivel superior, una distinción total, porque aquel que no tenga esta distinción dice que no puede ser discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué debemos darle a Él? ¿Qué nos pide Él y que a Él le pertenece? Nuestro corazón, en una entrega completa, en un amor profundo, en un amor intenso. Entonces, hay que comprender que en aquello que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque esa es la voluntad de Dios, que la amemos a Él por sobre todas las cosas. Debe ser de continuo para Dios. ¿Qué cosas? Todas estas cosas que a veces las asumimos para nosotros y las dejamos en una reserva para nuestra vida. Deben ser para Dios nuestra voluntad. Los derechos que tenemos deben ser para Dios, deben ser puestos delante de Él. Deben ser también para Dios nuestro cuerpo, porque es su templo. Deben ser para Dios nuestros deseos, nuestros sueños, anhelos, nuestra atención, nuestros sentidos. Debe ser para Dios como lo hizo María, tu tiempo. María se puso a los pies de Jesús, entregando su tiempo a Él. Aleluya. Debe ser también para Dios nuestra meditación en su palabra, que debe estar de continuo en nosotros. Al tener la meditación en su palabra, entregando nuestra mente y nuestro corazón a Él. Entregamos. Escucha, amado, en esta hora. Tienes que entregar tu mente y tu corazón a Él. Y así conocerás realmente el verdadero propósito de Dios para con los hombres. ¿Cómo podrías saber tú cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cómo podrías saber tú cuál es el propósito de Dios para esta humanidad? Entregándote de lleno toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas a Dios. Y ahí conocerás el verdadero propósito que Dios tiene. Y no dejamos de lado que también le pertenecen a Él tus palabras. Y aunque estas palabras estén inundadas muchas veces de lágrimas. ¿Por qué? Por aquellos que te han lastimado, por aquellos que te han herido, por aquellos que no te han comprendido, por aquellos que te han mirado con indiferencia. Toda esta comunicación que tienes con Dios, o esta comunicación debe ser para Dios. Comunicarle inclusive hasta tu fracaso, tus desventuras, tristezas, todas aquellas cosas. Todo eso le pertenece a Dios. Debe buscarle de continuo a Él. Como también aquellas alegrías que a veces corres a compartirlas con otros. Llamas por teléfono a uno y otro para contar lo que has vivido. Cuando eso
eso le pertenece primeramente a Dios. Cuando sientes satisfacción y alegría, llama inmediatamente al Señor y dile: gracias, Señor, porque estoy feliz. Gracias, Señor, por la respuesta. Gracias, Señor, por esto, porque debe ser la primera comunicación a aquel que ha sido parte de tus alegrías y también es parte de tu tristeza, porque está constantemente cobijándote. ¿Te has dado cuenta que tus alegrías son primeramente comunicadas a los que te rodean y no a Dios? Y debe ser primeramente a Dios. Por eso a Dios le pertenece. Cada uno de nuestros momentos son de Él. Nuestros pensamientos, deseos y acciones, toda acción, toda motivación, toda intención debe ser para Dios. Como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, dice: en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracia, dense a conocer sus peticiones a Dios. Constantemente debemos estar llevándole a Él todas estas cosas, porque en general todo esto le pertenece a Él. Si coméis, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿No te da respuesta a lo que está diciendo Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo esto es de Dios. Todo esto de Dios. A Él le pertenece. Cada día que vivas, dad a Dios lo que es de Dios. Antes que culmine este día, entrega a Dios lo que es de Dios. El Estado te ha de demandar. Te va a demandar muchas cosas. El Estado te va a solicitar. Esta nación, esa comuna, ese pueblo, esa región donde estés, siempre te va a solicitar algo. Pero hay algo que es netamente de Dios, que no le pertenece al Estado y es de Dios. Y podemos enumerar muchas cosas que son netamente de Él. Considera esto. Da a Dios lo que es de Dios. Descansa en Él día a día. Imprégnate de su presencia y contempla claramente su dirección. ¿Quieres que el Señor te dirija? Bueno, da a Dios lo que le pertenece a Él. Entrégale lo que a Él le pertenece y vas a ver su dirección día a día. Y no olvides que tú le perteneces a Él. ¿Me escuchas? No olvides, cada uno de los que está escuchando en esta hora y los que han de escuchar, no olvides que tú le perteneces a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos haces ver claramente dónde debe estar nuestro corazón, nuestra vida, y debe estar plenamente ligada a ti. Padre mío, en esta hora te adoro porque tú eres bueno. Bendice a tus hijos, Señor. Sé que todo lo que hace Dios está bien hecho. Aunque no entendamos muchas de las circunstancias y esperemos tal vez en nuestro pensamiento que Jesús, tú, Señor, tengas empatía y puedas resolver conforme a lo que nosotros hemos planeado, pensado, pero tú, Señor, nos sorprendes. ¿Cómo sorprendiste a estas personas que iban con esas intenciones? Los sorprendiste, una respuesta que los descolocó. Así cada día, Señor, tu respuesta a nosotros nos sorprende, pero también nos sorprende para bien. Gracias, Padre, por tus hijos que han escuchado. Bendíceles y que nunca olviden que cada uno de ellos te pertenece a ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús, amén. La gloria es para ti siempre, gloria, gloria a ti, mi Señor. Que Dios te bendiga grandemente.